والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Nos alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en él de nuestras malas almas y obras, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Y atestifico que Muhammad es el siervo y mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Y por cierto, la mejor o el mejor discurso es el libro de Allah, la palabra de Allah, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión. Cada invención es una innovación, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la serie de clases del estudio del hadith, que estamos estudiando el libro Bahjatu Qulub al-Abrar, o el placer de los corazones de los justos, o la alegría de los corazones de los justos. Este libro está escrito por el imam Sheikh Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala, y regresamos al hadith, ya Juan, la explicación de estos hadith que el Sheikh ha compilado. Estamos en el hadith número 7. El hadith, dice el Sheikh aquí, el hadith al-sabi' sifat al-munafiq. El hadith número 7, la descripción de el hipócrita. Y el Sheikh empieza con el hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: Arba'a man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمنى خان، وإذا حدث كذب، وإذا آحد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. Que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: hay 4 cosas las cuales quien tiene estas 4 cosas es un hipócrita puro. Y si tiene solo unas de estas cosas, pues tiene un aspecto de la hipocresía hasta que deje esas características. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: hay 4 características, quien las tiene todas es un hipócrita
puro. Y si tiene solo unas de esas características, pues tiene las características de hipocresía hasta que deja esas características. Y ellas son el que fue confiado en él y después traiciona. El que cuando habla, pues miente. El que tiene un acuerdo y no cumple con ese acuerdo, y quien entra en una discusión y empieza a comportarse muy mal o mal educado, inmoral. Y este hadith es reportado por Bukhari y el Muslim, muttafaqun alayh. Naam. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, el imam Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, menciona aquí y dice que la hipocresía, su base es todo el mal, el shar, el mal. Y es demostrar el bien, pero esconder el mal. O sea que mostrar el bien aparentemente, pero esconder dentro, pues el mal. Y dice el Sheikh, y esto entra en lo que es el nifaq al-akbar al-i'tiqadi. Esta es la hipocresía mayor, que tiene que ver con la creencia, el cual la persona que demuestra esto, pues demuestra el Islam como si es musulmán, pero en realidad tiene en su corazón kufr, incredulidad, y es un kafir, es un incrédulo. Entonces el hipócrita verdadero es el que muestra que es musulmán o que su religión es Islam, pero en realidad no es musulmán. En su corazón él no cree en el Islam. Él solo está engañando a la gente aparentemente que es musulmán, pero dentro, en su corazón, es incrédulo. Y esto, claro, este tipo de nifaq o hipocresía es algo que invalida o saca a la persona del din completamente. Y la persona que tiene esta hipocresía va a estar, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionado, fi dark al asfal min an-nar, que va a estar en lo más fondo del fuego, y Allah subhanahu wa ta'ala ha dado la descripción de esta gente, los hipócritas, estos hipócritas, con las características y descripciones de ser malvados completamente, del kufr, por tener el kufr, incredulidad, y no tener imán. Igualmente por burlarse de la religión, que se burlan de la religión y su gente, la gente de la religión, se burlan de ellos y se burlan de aspectos de la religión. También que ayudan a los enemigos del Islam, son felices cuando algo mal les pasa a los musulmanes o al Islam, y ayudan a los enemigos del Islam para destruir el Islam y los musulmanes. Y dice Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, que esta gente está presente en en cualquier tiempo y cualquier época. Están presentes siempre. Estos shayatin siempre están presentes, dice el Sheikh. ولا سيما في هذا الزمان الذي طغت فيه المادية والإلحاد والإباحية. Y claro que más aún en este tiempo, donde la gente que ha llegado con esta gente ateo que se aferra a la esencia o a los tiempos modernos, con esta creencia de inmoralidad,
subhanallah, que quieren ser libres y quieren hacer lo que quieren, lo que desean, y no quieren someterse en ninguna forma a ninguna religión. A'udhu billah. Entonces, es el primer tipo de hipocresía, de nifaq, que es la hipocresía mayor de creencia, que tiene que ver con la creencia del corazón. El segundo tipo de hipocresía es la hipocresía menor, que tiene que ver con la acción, que es hipocresía de acción. Y esta hipocresía pues es el tipo que se menciona aquí en el hadith, estas 4 características de hipocresía que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam aquí, diciendo quien sea confiado en él pero traiciona, o quien habla y mienta, quien se pone de un acuerdo pero no cumple, y quien entra en una discusión y se comporta malvado o mal educado o inmoral. Estas características cada una de ellas es una característica de hipocresía, pero no quien cae en una de estas no quiere decir que sale del Islam. No es la hipocresía de creencia, pero esta es la hipocresía menor de acción, de obra. Entonces no saca a la persona del din al Islam, pero sí es algo peligroso, porque quien tiene todas estas características tiene las características de un hipócrita, y lo acerca a la incredulidad, lo acerca a este gran mal. El Sheikh aquí menciona que estas 4 específicas que ha mencionado el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay otras narraciones que el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona 5 o 6 o en veces 3. Hay diferentes narraciones, pero cada una de esas narraciones menciona algo de una obra, una acción de hipocresía, de la hipocresía de acción y no hipocresía de creencia, porque la hipocresía de creencia es la hipocresía mayor que saca a la persona del din del Islam. Pero esta narración menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam que estas 4 acciones son acciones de hipocresía menor, hipocresía de acción, que quien tiene las 4 pues ha llegado a tener las 4 acciones y características de hipocresía de un hipócrita, y ha llegado al gran mal de esto. Entonces está cerca a la incredulidad, dice el Sheikh aquí, que lleva a la persona bien cerca a la incredulidad. Y dice el Sheikh: ومن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربعة فقد اجتمع فيه الشر. Y quien tiene todas estas 4, pues se ha juntado estas 4 en él, pues se ha juntado todo el mal en él. أعوذ بالله. وقد خلصت فيه نعوت المنافقين فإن الصدق والقيام بالإمانة والوفاء بالعقود والورع عن الحقوق الخلق هي جمع الخير. Y así como se ha juntado las 4 cosas de todo el mal, pues lo opuesto también, si la persona no tiene ninguna de estas características de la hipocresía y tiene lo opuesto, que es, dice el Sheikh, el veraz, o sea, ser veraz y cumplir con los acuerdos y con aquello que la confianza de la gente, cumplir con los pactos o acuerdos, y cumplir con los derechos de la gente, y tratar la gente en una manera bien y ser bien educado cuando uno habla, pues eso es de las acciones de que la persona, si tiene todo eso, pues tiene todo del bien. Y es lo opuesto de estas características que se ha mencionado en el hadith. Y lo mencionamos otra vez. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo de estas 4
quien cuando la gente le da confianza, traiciona. Entonces, cuando la gente le da confianza y cumple con esa confianza, pues eso es de imán. Eso es de cumplir con el din. Igualmente, cuando la persona habla, miente. Pues si la persona habla y es veraz, pues cumple con el din y es de imán. Y es lo opuesto de esto. Y se aleja de hipocresía. Igualmente, cuando la persona entra en un acuerdo, un pacto o un contrato, pues cumple con ese acuerdo y ese contrato y pacto, y eso es de imán, y es cumplir con el din, y se aleja de hipocresía. Igualmente, cuando la persona entra en una discusión, aquí dice el profeta sallallahu alaihi wasallam de hipocresía es que se comporta mal educado y inmoral. Entonces, cuando la persona se entra en una discusión, sea que la persona con quien está hablando tiene razón o no, uno debe de comportarse bien educado, con paciencia y con un buen carácter y comportamiento, y así también se aleja de hipocresía. Entonces, lo opuesto de todo esto, lo que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith, aleja a la persona de hipocresía y cumple con el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice el Sheikh, y estas son las características del creyente de cumplir con el din de Allah subhanahu wa ta'ala y con este carácter y comportamiento bello del Islam. El Sheikh dice: فَمَنْ فَقَدَ وَاحِدَ مِنْهَا فَقَدْ حَدَمَ فَرْض مِنْ فُرُوضِ الإسلام والإيمان. Y quien pierde una de estas cuatro cosas buenas, que es lo opuesto de lo que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith, quien pierde una de estas cosas, es decir, quien pierde ser veraz, quien pierde cumplir con la confianza, quien pierde cumplir con los acuerdos, quien pierde de comportarse bien en una discusión, pues quien pierde una de estas cosas, pues ha perdido una obligación de las obligaciones del Islam y de imán. Entonces, ¿cómo será si la persona pierde todas esas? Todas esas. Será algo mal. Entonces, por eso, en este hadith, es una persona que ha perdido todas estas cosas y ha caído en esas acciones de hipocresía, y lleva a la persona bien cerca a incredulidad. A'udhu billah. Y el Sheikh aquí dice mentir cuando habla, eso también incluye también mentir en Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando la gente habla sin conocimiento y miente en Allah subhanahu wa ta'ala, o mentir sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando hablan del profeta sallallahu alaihi wasallam sin conocimiento, sea que lo hagan con la intención de mentir sobre Allah y su mensajero o no, porque puede ser que la persona es mentirosa y miente con esa intención contra Allah y su mensajero, o sea que miente por ser que es ignorante y está hablando sin conocimiento. Naam. Y esto pues sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado: وَمَنْ أَظْلَمَ مِنْ مَنْ افترى على الله الكذب. ¿Y quién es peor y el más grande opresor de quien habla de Allah subhanahu wa ta'ala con mentira? Y el Sheikh aquí dice: la persona que hace eso, que va a tomar un asiento en el fuego. Va a tomar un asiento en el fuego. Así como también el profeta sallallahu alaihi wasallam en la sunna ha mencionado en un hadith auténtico que dice: quien diga algo de mí que no es cierto o que es mentiras, pues que tome su asiento en el fuego. Así que mentir sobre Allah y su mensajero es algo grandísimo y es una característica del hipócrita puro. Igualmente mentir sobre las cosas, información que ha llegado de regular, información regular. El Sheikh aquí dice: فَمَنْ كَانَ هَذَا شَأْنُهُ فَقَدْ شَارَكَ الْمُنَافِقِينَ فِي أَخَصِّ صِفَاتِهِمْ. Y quien es así en este modo de que mienta cuando habla, pues ha compartido con los hipócritas puros en esas características
específicas de ellos. Y es la mentira, así como el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith reportado en el Bukhari y en el Muslim, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: "Iyyakum wal kadhib, fa inna al kadhib yad'u ila al fujur, wa inna al fujur yad'u ila an nar, wa la yazalu ar-rajul yakdhibu ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا". Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ilícito para ustedes es la mentira. Cuidado con la mentira, porque la mentira lleva a la persona a inmoralidad o corrupción, y la corrupción o inmoralidad lleva a la persona al fuego. Y por cierto, el hombre no deja de mentir y sigue mintiendo hasta que está escrito con Allah como un mentiroso. A'udhu billah. Naam. Entonces la mentira es un peligro grandísimo, y Juan no es un asunto ligero, no es un asunto pequeño, es un asunto grandísimo y pesado. Así que debemos de tomarlo así. No hay que mentir diciendo: es una mentira blanca, como dicen las mentiras blancas. No hay ninguna cosa en esto que se llama mentira blanca en el Islam. No hay nada. Cada mentira es haram. Cada mentira es haram. El profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó lo ilícito de la persona, mentir para hacer la gente reír. Hasta en broma no podemos mentir. Hasta en broma no podemos mentir. Cada mentira es haram. Y cada mentira que se dice es pecado. Cada mentira lleva a la persona cerca al fuego. A'udhu billah. Y lleva a la persona cerca a esas características del hipócrita. Y es por ser que es de las acciones de hipocresía. No. Igualmente dice el Sheikh: aquel que la gente tiene confianza en él, llevan confianza en él con sus riquezas o derechos o secretos o información, y él traiciona esa confianza. Pues eso también es de la característica del hipócrita, y es acción de hipocresía. Traiciona esa confianza y no cumple con esa confianza. Dice el Sheikh: fa'aina imanahu. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su imán? Wa aina haqiqatu islamuhu. ¿Y dónde está la realidad de su islam? Y esto es algo serio, de que la persona que no cumple con esa confianza, pues es una acción de hipocresía, y es una característica de los hipócritas. Igualmente, la persona que no cumple con el acuerdo que tiene con Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, el creyente tiene un acuerdo con Allah subhanahu wa ta'ala. La persona cuando hace el testimonio de fe está entrando en un acuerdo con el Señor de todo lo que existe. Está diciendo que va a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala y va a adorarlo a Él solo y único, y va a seguir su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el camino de Él para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el acuerdo que tenemos con Allah subhanahu wa ta'ala cuando hacemos el testimonio de fe. Entonces el Sheikh aquí dice: igualmente la persona que no cumple con los acuerdos, y empezando con los acuerdos más grandes, o el acuerdo más grande, el acuerdo que uno tiene con Allah subhanahu wa ta'ala, que el creyente tiene con Allah, el creador, su sustentador, su Señor, el que Él adora solo y único. Él debe cumplir con todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala le dice. Igualmente cumplir con esos acuerdos que Él tiene con la creación, con la gente, que tiene que cumplir con esos acuerdos o pactos o contratos que tiene con la gente. Eso es de imán. Cumplir con ello es de imán,
y no cumplir con ello es de las características de hipocresía, de los hipócritas. Y pues también dice el Sheikh, aquel que entra en discusión con la gente y empieza a hablar en una manera mala, insultando o hablando, tratando de humillar a la gente, o hablando mal educado, o oprimiendo a la gente con su comportamiento y sus palabras. Esto también es algo que es una característica de los hipócritas y de hipocresía, de acción. Naam. Dice el Sheikh, وَيُخَاسِمْ فِيهَا بِالْبَاطِلِ, y averigua o discuta con falsidad, tratando de hacer la falsidad aceptable entre la gente, y rechaza la verdad. أعوذ بالله. فهذه صفات لا تكاد تجتمع في الشخص ومعه من الإيمان ويجزي أو يكفي، فإنها تنافي الإيمان أشد المنافاة. سبحان الله. Dice Sheikh Abdurrahman As-Sa'di, el Imam rahimahullah, que estas características del hipócrita, esto no se junta, estas 4 cosas no se juntan en una persona que tiene imán fuerte. No se junta en un creyente fuerte en su imán. No es posible que estas acciones y comportamiento es el comportamiento o acciones de un creyente fuerte de imán, por ser que cada una de estas acciones opone imán. Si solo con una de esas acciones opone imán, porque opone la verdad en su opuesto. Por ejemplo, la mentira, ser mentiroso, pues opone y está en contra o lo opuesto de ser veraz. Entonces, si solo una de estas cosas opone el imán, ¿cómo será las 4 cosas que se menciona? Estar dentro de una persona que es creyente y fuerte en su imán. Dice el Sheikh que eso no es posible, porque esto opone el imán y lo opone bien fuerte. Entonces, esto solo está en un hipócrita puro, completamente, que es incrédulo, o está dentro de un musulmán, aunque no es incrédulo, pero es bien débil en su fe, que tiene estas características de un hipócrita. A'udhu billah. Y dice Sheikh Abdurrahman As-Sa'di que hay que saber que de los fundamentos de Ahl Sunnah wal Jama'ah, los fundamentos y principios de la gente de la Sunnah, es de que es posible que en el siervo se juntan las características buenas y las características malas dentro de él. Las características de imán, y también puede tener características de hipocresía y hasta incredulidad. Pero incredulidad aquí es la incredulidad menor. La incredulidad menor que no saca a la persona del Islam. Igualmente el shirk menor que no saca a la persona del Islam. Y puede seguir siendo musulmán, pero son acciones ilícitas y de los grandes pecados. Y es de la creencia de Ahl Sunnah que un creyente sigue siendo creyente aunque tiene pecados, aunque su fe es débil, y es recompensado o merece el castigo basado a sus acciones. Merece una recompensa buena de Allah subhanahu wa ta'ala bi'idnillah, basado a las buenas acciones que hace, que Allah acepta, y merece el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala basado a las acciones y obras malas que él hace. Naam. Y esto, dice el Sheikh, hay muchas pruebas y evidencias en los textos islámicos, es decir, el Corán y la Sunnah, para establecer
este fundamento grande del Islam, que el creyente sigue siendo creyente aunque tiene pecados o errores en su comportamiento y dicho. No. Y el Sheikh dice eso, ya Juan Barakallahu Fikum, basado a que hay sectas desviadas como los Takfiriyin, los Khawarij, que por los pecados grandes sacan la persona del din del Islam y dicen que es incrédulo. O hay gente ignorantemente que cuando ven que un musulmán hace muchos pecados grandes, dice, él no es musulmán porque el musulmán no hace tal y tal cosa. Y eso no es cierto. El musulmán puede ser que un musulmán tiene buenas obras y tiene malas obras. Tiene buenas obras y tiene pecados. O sea, los pecados no sacan a la persona del din del Islam. Claro, no es bueno que haga obras malas. No es algo bueno, es algo malo, es ilícito, pero no quiere decir que podemos decir que tal persona, solo porque, por ejemplo, él fuma, él hace drogas, él toma alcohol, él hace fornicación, tiene relaciones ilícitas sexuales, y aunque está casado, roba, miente, hace todos estos pecados no los saca del Islam. Sigue siendo musulmán y no es permitido decir que no es musulmán basado a sus pecados, porque los pecados no sacan a la persona del din del Islam, excepto el kufr, el akbar y el shirk el akbar, el politeísmo mayor y la incredulidad mayor. Eso es lo que saca a la persona del din del Islam, pero no los pecados. Entonces ese dicho de la gente, él no es musulmán, eso no es permitido decirlo. No es permitido decir que una persona no es musulmán basado a que esta persona es corrupta o que es pecadora o algo así. No es permitido decir eso. Sigue el Sheikh y dice, tenemos que obrar con todas las evidencias que viene y no tomar esa creencia de los Khawarij, así como acabo de mencionar, esa secta desviada que saca a la gente del din del Islam basado en sus pecados, y rechazan las evidencias del Corán y la Sunna. Y dice el Sheikh aquí, dice que los Khawarij no aceptan eso que dice Ahl Sunnah, de que el musulmán, aunque tenga todos los pecados y ha hecho todos los pecados, salvo esos pecados grandes de incredulidad mayor o de politeísmo mayor, no saca los otros pecados, no saca la persona del estado de imán, de fe. Y los Khawarij rechazan todo esto y ellos ven de que quien hace algo de los pecados grandes, esto saca a la persona de al imán. Cualquier pecado grande de hipocresía o de lo que se llama el kaba'ir dhunub, los pecados grandes, esto saca a la persona del imán, lo saca del din y lo entra en el fuego para siempre como incrédulo. A'udhu billah. Y dice el Sheikh aquí, وَهَذَا مَذْهَبْ بَاطِلٍ. Esta es una creencia de esta secta desviada que es falsa. Es falsa y no está acorde de el Corán y la Sunna y el consenso de los salaf de esta umma. Naam ya Juan, barakallahu fikum. Entonces, para mencionar otra vez aquí estas acciones que se mencionan en el hadith, de las acciones de hipocresía. No es este hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam no está hablando de la hipocresía de creencia, pero está hablando de la hipocresía de obra. Y hay diferencia, como mencionamos. La hipocresía de creencia, yani nifaq ittiqadi, es aquella hipocresía que la persona
miente y engaña a la gente para hacerlos creer que él es musulmán, pero en realidad en su corazón no es musulmán. No ha aceptado el Islam, ni cree en el Islam, ni cree en el profeta, ni en el Corán, ni nada. Él solo dice que él cree para engañar a los musulmanes, pero en su corazón no cree. Eso es hipocresía de el credo, de creencia. Pero lo que habla el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith es la hipocresía de obra, que estas acciones son acciones que normalmente el hipócrita de creencia él hace, por ser que él no cree en realidad. Y hay muchas obras y acciones del hipócrita que él hace por ser que él no cree. Pero de las grandes, más grandes que él hace, son estas que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y en otras narraciones menciona 5, o en otras menciona 3 o 4 o así. Así que hay diferentes narraciones, pero estas 4 son las que normalmente se menciona en las narraciones, que quien tiene estas 4 características o acciones del hipócrita es un hipócrita puro. ¿Qué quiere decir aquí que han mencionado los sabios que es hipócrita puro? Pues es hipócrita, él ha juntado en él mismo todas las acciones grandes de un hipócrita verdadero, pero esto no lo saca del Islam, porque el hipócrita verdadero está fuera del Islam, por ser que su creencia lo saca del Islam o no lo entra en el Islam. ¿Me explico? Pero un musulmán que sí cree en realidad y sí adora a Allah subhanahu wa ta'ala, pero su fe es débil y cae en todas estas obras malas, pues se ha acercado a las acciones de un hipócrita pura. Así que el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona esto para demostrar el peligro de tener una de estas características, pues, y mucho más peligro si la persona tiene todas. Así que el musulmán debe de darle mucha atención a cada una de estas cosas, y cada una de estas cosas son grandísimas, ya Juan. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo de que si la gente confía en ti y te da la confianza en ti, pues no hay que traicionar la gente y traicionar esa confianza. Sea con gente, o sea, que la persona hace negocio o trabaja, o gente normal que tiene una relación con ellas como amistades o amigos, o vecinos, o familia, o esposo a esposa, o esposa a esposo. O sea, no se deben traicionar. Traicionar es una característica del hipócrita y es algo grandísimo, una obra de hipocresía grandísima, que el creyente hace todo en su habilidad para alejarse de esa acción y no caer en esa acción. Igualmente, mentir. Quien habla miente. Esa es una obra de hipocresía. Mentir. El creyente debe alejarse de la mentira. Completamente en todo. Completamente en todo, ya Juan. No en broma, no así jugando en chiste o nada. El profeta sallallahu alaihi wasallam ha prohibido la persona contar mentiras para hacer la gente reír. Eso no es permitido. Eso no es permitido. Y es pues mucho más grande el pecado para mentir, para engañar a la gente. Mentir para engañar a la gente, eso es algo ilícito completamente. Es una obra grandísima de las obras de hipocresía. Y el creyente verdadero con imán fuerte debe alejarse completamente de esa obra grandísima que Allah subhanahu wa ta'ala odia. Y el creyente es veraz y debe tratar de ser todo con su fuerza, de ser veraz en todos asuntos. La otra cosa que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, que entra en un pacto o acuerdo, debe cumplir con su palabra.
Es de la característica del creyente, cumplir con su palabra, cumplir con su promesa, cumplir con su compromiso. Eso es del carácter del creyente. Eso es de imán. Y quien no cumple con su palabra, no cumple con su acuerdo, pues está cayendo en una obra de las obras de hipocresía y del hipócrita. Y eso opone el imán. Por ser que cumplir con la palabra y cumplir con el compromiso es de imán, pues quien no cumple con ello opone imán. Y eso es algo grandísimo, Juan, que mucha gente no le da mucha atención, subhanallah, hoy en día. Y estas cosas son grandes con Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos menciona porque aquí mucha gente no le da atención a esto. Guardar la confianza, hablar con la verdad, cumplir con la palabra, y cuando entra en una disputa o una discusión, pues que se comporte bien y no se comporte mal. Que no empiece a insultar, que no empiece a hablar con malas palabras, que no salga del carácter noble. Porque salir de ese carácter noble y comportarse como un malvado, como una persona mal educada, con una persona así como de calle, que insulta y habla con malas palabras y empieza pues atacar a la persona, pues eso también es una característica y es una obra de las obras de hipocresía y de los hipócritas. Entonces todo esto, ya Juan barakallahu fikum, el creyente se aleja completamente de estas acciones, se aleja de cada una de estas acciones, y pues claro que se va a alejar de juntarlas todas en él. A'udhu billah. Quien tiene todas estas en él es algo grandísimo y peligroso, ya Juan, que la persona llega muy cerca a incredulidad, por ser que llega muy cerca de ser un hipócrita verdadero. A'udhu billah. Y como mencionó aquí el Sheikh, un punto muy importante que mencionó del fundamento de Ahl Sunnah wal Jama'a, uno de los principios de Ahl Sunnah wal Jama'a es de que de la creencia de la gente de la Sunnah es de que los pecados no saca a la persona de imán. Una persona puede ser un creyente y de todos modos tener pecados. Los únicos pecados que saca a la persona del din, del Islam, es el pecado de shirk al-akbar, el politeísmo mayor, o el kufr al-akbar, la incredulidad mayor. Quien cae en un pecado de estos, pues claro, esto saca a la persona del din del Islam. Pero el resto de los pecados no saca a la persona del imán, no saca a la persona de tener Islam, ser creyente. El creyente es posible que el creyente tiene pecados, y puede ser que tiene pecados grandes, pero el creyente fuerte, el que cumple con imán y es fuerte en su imán, se aleja de los pecados grandes, se aleja de los pecados grandes. Así que pero no quiere decir que si la persona tiene pecados grandes no es musulmán, o no tiene imán, o no es creyente. Eso no es cierto, y eso está en contra de la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a. Esa es la creencia de la secta desviada de los Khawarij, que sacan la gente del Islam basado a sus pecados, y eso no es de la creencia de la Sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eso es algo muy importante entenderlo, ya Juan, porque hoy en día la gente ataca, por ejemplo, los gobernantes del Islam, de los musulmanes. Los gobernantes, por ser que hay, por ejemplo, gobernantes que son corruptos, o que no cumplen con aspectos de la religión, o que oprimen su gente, o que hacen malvadas, la gente dice que ellos no son musulmanes, y eso no es permitido. Eso es un gran desvío, decirle a un musulmán que no es musulmán, especialmente que no lo merece. Eso no es permitido. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien le dice a su hermano "oh kafir",
o incrédulo, ese dicho regresa a uno de los dos. Es decir, si esa persona en realidad sí es kafir, pues llega a él. Pero si la persona no es kafir, regresa a aquel que lo dijo. Entonces no es permitido, ya Juan barakallahu fikum, decir que tal musulmán no es musulmán, basado en que él es un musulmán desobediente, o un musulmán débil, un musulmán corrupto. No se puede decir que no es musulmán, excepto que si la persona ha caído en incredulidad mayor o shirk mayor, el politeísmo mayor, y después de aclararle ese asunto y establecer las pruebas contra él, para que él sepa que ha caído en esto y que lo rechace y que lo abandone, y si de todos modos no lo acepta, pues entonces ha caído en incredulidad y es kafir. Pero solo porque él fuma o roba o miente o tiene relaciones sexuales ilícitas, eso no lo saca del Islam. Sí tiene un gran peligro que Allah lo va a castigar por sus pecados. Sí es un musulmán corrupto, sí es un musulmán inmoral, sí es un musulmán débil en su imán, pero no es incrédulo. No podemos decir que es incrédulo basado a sus pecados. Y esto es muy importante porque esto también se aplica a los gobernantes. Que muchos de esta gente de las sectas desviadas o de la gente ignorante o que usa sus emociones para hablar, atacan los gobernantes de los musulmanes diciendo que no son musulmanes, por ser que el musulmán no se comporta en tal manera, el musulmán no mata a musulmanes, el musulmán no roba el dinero de los musulmanes, el musulmán no hace esto y esto otra cosa. No es permitido decir que el gobernante no es musulmán basado a sus errores y pecados, aunque sean grandes. No es permitido hacer takfir. Takfir es decir, dar el juicio de incredulidad sobre una persona. No es permitido para la persona dar ese juicio a un musulmán, solo porque ha caído en pecados y grandes errores. Y esto es algo bien grande, un pecado bien grande, y es un asunto bien importante que los musulmanes debemos entenderlo muy bien, ya Juan barakallahu fikum, porque es algo muy común hoy en día, por ser que estas sectas desviadas como los Ikhwanis y como los Takfiris, los Ikhwan el Muslimin, que oponen y hablan de los gobernantes, y los takfiris y terroristas que están en contra de los gobernantes de los musulmanes, y todas estas sectas y grupos desviados, pues se ha hecho muy famoso estos dichos entre la gente ignorante que no sabe y no pregunta y no lee y no busca el conocimiento, pues entonces solo dicen y repiten lo que han escuchado. Y ven que este hermano se ve muy religioso, tiene una barba y se viste en la sunna, y piensa que pues él sabe lo que está diciendo, pero en realidad es un desviado, que está desviando a la gente, engañando a la gente, a'udhu billah, y la gente cae en este gran error de hablar contra los musulmanes o en contra los gobernantes, wa'iyadu billah. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ya Juan, en tomar conocimiento de cualquier persona. El conocimiento se toma de los sabios grandes y de los estudiantes de los sabios grandes, los mashaykh y los alumnos de esos mashaykh, de los tulab al-ilm, de los alumnos de conocimiento, de los predicadores al Islam que predican el Islam, que la gente debe tomar de esa gente confiable, conocido por su conocimiento, conocido por su rectitud en la creencia y el camino de la sunna. Naam. Y pues con esto ya, Juan barakallahu fikum, terminamos la clase de hoy aquí. Aquí paramos, bi'idhnillah.
Y la próxima clase seguimos con el siguiente hadith, inshallah ta'ala. Y aquí le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe al camino recto, nos mantenga firmes sobre él, nos perdone nuestros pecados y errores y fallos, y que nos haga de la gente de imán y de sunnah. Allahumma amin. Barakallahu fikum, ya Juan, que Allah subhanahu wa ta'ala los bendiga. Y aquí terminamos. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.